Hablamos con Miguel Ángel Díaz Escoto, presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, que ha venido a participar en el Congreso Laboralia. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Preséntanos la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Mira, pues la Asociación Nacional, o ASNIE como le llamamos nosotros, es una asociación sin ánimo de lucro que hemos creado con el fin último de promover y divulgar el uso de la inteligencia emocional en cualquier área de la sociedad, ¿no? Estamos en un foro en el que hablamos mucho de organizaciones, donde obviamente la inteligencia emocional tiene un papel muy preponderante, ¿no? Pero sin embargo, también nosotros no queremos descuidar otras áreas, otros ámbitos, como puede ser el ámbito más personal, las familias, inteligencia emocional en la educación. Entonces, realizamos actividades precisamente con ese fin, ¿no? Promover y divulgar. En promover y divulgar, ¿qué áreas son? Has dicho, bueno, estamos en una, pero ¿qué áreas y qué programas concretos estáis desarrollando? Sí, pues mira, por ejemplo, dentro del área educativa, hace años ya que estamos realizando varias intervenciones de la mano de entidades que se encargan de formar a grandes colectivos de profesorado, donde, bueno, precisamente estamos ayudándoles a bajar este concepto de la educación emocional a las aulas, ¿no? Y a través de los docentes ser capaces de, dentro de los itinerarios pedagógicos, que haya presencia de esta educación emocional, ¿no? A través de un ciclo de conferencias que realizamos anualmente es donde nos permite trabajar y tocar otras áreas, como podría ser, por ejemplo, la familia, los entornos organizativos, el mundo del deporte. Hemos tenido varias conferencias sobre cómo influye la inteligencia emocional en deportistas de élite, ¿no? Y claro, desde mi punto de vista, un poco donde más cancha hay es el mundo de las que hemos venido a hablar de ello, ¿no? Hemos venido a hablar de ello a Laboralia. Eso es. Cuéntanos, por favor, cuáles han sido los puntos principales que has tratado en tu conferencia. Mira, pues en mi ponencia básicamente lo que he pretendido es un poco hacer visible estas cosas que habitualmente no se ven dentro de las organizaciones, ¿no? Muchos ya intuíamos y sabemos, porque lo hemos vivido muchas veces, cómo influyen aspectos como el clima laboral, por ejemplo, en la productividad de las personas. Sin embargo, hasta hace unos años eso no se podía medir, no se podía cuantificar. Ahora, a través de por ejemplo, herramientas como evaluaciones psicosociales o evaluaciones del clima laboral, estamos cogiendo y estamos empezando a medir, y después de medir, que esto ya se hacía hace muchos años, lo que estamos haciendo es empezar a intervenir. Y estamos diseñando intervenciones para poder mejorar precisamente todas estas variables que evaluamos con ese estudio de clima o con ese estudio de factores psicosociales, ¿no? Y básicamente un poco toda mi ponencia ha ido sobre eso, ¿no? Cómo intervenimos, sobre qué colectivos diana, he ido tratando cada uno de ellos y bueno, qué es lo que estamos haciendo precisamente para... ¿Cómo lo perciben las organizaciones empresariales? ¿Cómo lo percibe el empresario, el directivo? Mira, pues es algo curioso, porque hasta hace unos años, te hablo de 4 o 5 años, esto era un acto de fe. O sea, si topabas con un gerente o con un director general que era muy propenso, ¿no? Y muy próximo a esta lectura, si te llamaba, si estaba muy interesado y si te dejaba realizar cosas dentro de su organización. En los últimos años, ¿qué es lo que ha cambiado? Que cada vez manejamos más datos. Cada vez podemos justificar mejor, por ejemplo, cómo ese clima laboral de un equipo impacta hasta en un 30% la productividad de ese equipo. Claro, cuando hablas de productividad, cuando empiezas a hablar... Porque el empresario parece que se fija mucho en la cuenta de resultados, evidentemente, pero cada vez se fija más en valores. Claro, porque al final yo creo que ambas cosas tienen que ir de la mano. Tan ilusorio es pensar que podemos trabajar sobre las personas sin que tenga un impacto en la cuenta de resultados, como solo centrarnos en la cuenta de resultados y olvidarnos de las personas. Es que ambas cosas tienen que ir de la mano. Con lo cual, ahora que empezamos a entender cómo confluyen estas dos variables, es cuando estamos empezando a intervenir, y desde ese punto de vista, claro, es que tocas sobre una variable y estás viendo el impacto que tiene en otra. Y era un poco ilusorio pensar que podíamos trabajar sobre las personas sin que hubiera un beneficio sostenible al final para la organización. Pero estamos encontrando la manera de llevar las dos cosas. ¿Y cómo
un punto que me imagino que es muy difícil para... Es decir, ¿hasta qué punto puedo manejar esto dentro de una organización empresarial sin caer en determinadas cuestiones que paternalistas o pérdida de autoridad, etcétera? ¿Dónde tengo la línea divisoria? O ¿Cómo voy por ese filo de la espada? Fíjate que con esta cuestión que me lanzas, aquí lo que estamos haciendo es bajar 1 o 2 niveles más y empezamos a hablar de la propia microgestión, del propio líder o responsable del equipo, ¿no? Uno de los colectivos Diana con el que trabajamos son con los mandos intermedios, directivos, CEOs, porque precisamente nos hemos dado cuenta de que existe una carencia en el desarrollo de esas habilidades como gestores de personas. Muchas veces no se entiende bien esa figura, esa responsabilidad, y parece que si estoy muy próximo a las personas voy a dejar de ser disciplinado y de estar orientado a los resultados, y eso no tiene por qué ser así. Volvemos un poco al concepto de antes, ¿no? Si existe un equilibrio entre al final las demandas, lo que tú le pides a las personas, el estar orientado a esos objetivos, a esa productividad, esa rentabilidad, eso para nada está reñido con influir positivamente en el clima, estar muy cerca de las personas y preocuparte mucho por sus necesidades. Yo creo que al final son dos aspectos que se retroalimentan. Cuanto más orientado estoy hacia las personas y más me preocupo por sus necesidades, estoy incrementando mis probabilidades de que ellos también se vayan a preocupar por las mías. Y las mías al final son las de la organización porque es a la entidad que estoy representando. Razón y emoción, eso forma parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, la inteligencia emocional es bastante reciente. ¿Por qué hemos tardado tanto en darle cancha a las emociones? Bueno, bastante reciente, claro. Al final estamos hablando de que el concepto se creó aproximadamente hace unos 25 años, ¿no? Esto comparado con toda la... Sí, bueno, razones y emociones, así, la razón por encima, la emoción hay que reprimirla, etcétera, 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 así hasta... Pero ahora no, ahora la emoción existe y tenemos que darle su protagonismo. Se tiene en cuenta y se puede trabajar y se puede estudiar. Yo creo que por eso, en estos 25 años de existencia aproximadamente del término de inteligencia emocional, en los últimos 5 ha habido un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque cada vez gozamos de más herramientas, cada vez somos más personas las que estamos estudiando e investigando sobre estos aspectos, y entonces, claro, cuantas más personas al final están trabajando sobre un propio concepto, este concepto también va creciendo y evolucionando mucho más rápido, ¿no? Para mí, una cosa va de la mano de la otra. Hace un momento, en una entrevista que estaba realizando para Radio Nacional, me comentaban que es que, ¿por qué esta dicotomía entre lo racional y lo emocional que me lanzabas hace un segundo? Parece que ahora solo hablamos de emociones y nos estamos olvidando de la parte racional. Y yo le decía que nada más lejos de la realidad, lo que buscamos un poco es recuperar el terreno perdido, porque tiene que haber un equilibrio. O sea, tan malo es regirnos solo por la razón y obviar totalmente la emoción, como que de repente esto que parece que ahora está de moda, ¿no?, de la inteligencia emocional, centrarnos solamente en esto y dejarnos guiar por nuestro instinto sin ser consciente de qué impacto tiene esto a nuestro alrededor. Con lo cual, para mí tiene que ser una cuestión de equilibrio, porque hay una frase que yo digo mucho, y es que digo que cuando la emoción está muy alta, la inteligencia está baja, y al revés, ¿no? Entonces, siempre es una cuestión de... En definitiva, estamos en el mismo punto del carro de Platón, con los 2 caballitos. Así es, al final siempre es una cuestión de equilibrio. Lo que pasa es que durante muchos años, yo creo que porque no se entendía y no se podía explicar bien determinadas cosas y no podíamos analizar cuál era el impacto de A sobre B, nos hemos centrado en un enfoque demasiado racionalista. ¿Hacia dónde va el campo de la inteligencia emocional, los estudios de la inteligencia emocional y la aplicación en el campo del trabajo y en el campo laboral? Mira, precisamente va hacia este último término que me has lanzado, hacia la aplicación. El concepto está muy bien trabajado, está muy bien investigado, conocemos mucho, lo que falta es mucha investigación sobre la aplicabilidad. Faltan todavía muchos modelos que ayuden a bajar el concepto a tierra, ¿no?, y a decir, vale, este concepto de liderazgo emocional en este texto divulgativo tiene mucho sentido, pero ¿cómo aplico yo esto en mi organización cuando soy el director general de una empresa de 80 empleados, ¿no? Es más fácil en una pyme. Sí, bueno, en teoría es más fácil, pero también si no se hace el impacto es mucho mayor. Porque si en vez de un liderazgo emocional estamos o gestionando un liderazgo más tóxico y estamos influyendo negativamente sobre el clima,
el impacto es mucho mayor, porque hacerlo sobre 60 personas es un 75-80% de la organización. Sin embargo, en una corporación de 10.000 personas, pues bueno, si tenemos algún líder tóxico por ahí en algún pequeño equipo... ¿Qué hacemos cuando eso dispersa. surge? ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que hay que hacer es intervenir. Sí. Sí, lo primero es, hace un momento comentaba que es hacer consciente al profesional del impacto que está teniendo su conducta y de los resultados que están teniendo sobre su equipo. Esto a veces no es sencillo, pero cada vez tenemos más herramientas y tenemos más evaluaciones que se pueden realizar, tanto colectivas como ya muy concretas sobre su propio perfil, para mostrarle datos tangibles de qué impacto está teniendo su estilo de dirección. A partir de ahí nos vamos a poner un poco en manos de su voluntad y de su humildad para reconocer esos datos como propios, y nos estamos dando cuenta de que en muchos casos, todavía no los suficientes, pero en muchos casos quizás un 30-35% levantan la mano y piden ayuda. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo me podéis ayudar a que esto cambie, ¿no? Y por eso estamos diseñando muchos planes precisamente pues de trabajo y de desarrollo de este tipo de habilidades emocionales en líderes, en colectivos y en pequeñas personas, que para mí son como los tres colectivos diana dentro de una organización. Y en esas intervenciones. ¿Los departamentos de recursos humanos lo entienden? Bueno, son muchas veces nuestros nuestro aliados. Principal partner, ¿no? Y nuestro principal aliado, porque también son los que más sensibles están hacia esta tendencia que hay, ¿no? de analizar estos aspectos. También es cierto que ha evolucionado mucho en los últimos 4 o 5 años, ¿vale? Yo tengo un pasado recurso humanista, provengo de las organizaciones grandes, y sí que es cierto que hace 12, 15, 20 años era más difícil encontrarte a responsables de recursos humanos sensibilizados hacia esto. Poníamos la etiqueta de gestor de recursos humanos cuando hablábamos muchas veces de administración de personal, o simplemente de gestor de prevención de riesgos, y ya está. Y no, para mí tiene que haber un área de desarrollo de recursos humanos que hable de, oye, ¿cómo estamos influyendo sobre el clima? ¿Qué necesidades tienen mis empleados, mis equipos, mis líderes? ¿Y cómo podemos al final hacer esto para generar organizaciones mucho más saludables, ¿no? Afortunadamente, ahora con este concepto, cada vez más son las empresas que están analizando y contemplando, oye, los beneficios que tiene para la organización. Más rentables, no solamente económicamente, sino en valores. Así es. Y como por ejemplo, no sé, hace 20 años o 15 años existía la moda de, oye, mi organización tiene que tener valores. En los últimos 10 años yo le preguntaba a todos los CEOs y directores generales, ¿aquí tenéis valores? Sí. Oye, ¿cómo los evaluáis? ¿Cómo los medís? ¿Cómo estáis proyectando a vuestras personas y les estáis facilitando que valores como la honestidad, el trabajo en equipo, sean capaces de bajarlos al final al terreno y sean capaces de que los vivan en el día a día? Y afortunadamente estamos encontrando ya maneras de... Y ahí está la responsabilidad social empresarial. Miguel Ángel Díaz Escoto, presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, ha sido un placer hablar contigo, traer la inteligencia emocional aquí a Laboralia, y mucha suerte con tus proyectos, y que todo esto que hemos hablado en esta conversación sea una realidad, un presente y un futuro. Así es. Muchísimas gracias. Yo creo que nos queda un futuro apasionante por descubrir cosas, por investigar y por aplicar. Saludable y feliz. Así es. Muchísimas gracias.